Hola, yo soy la doctora Alma, especialista en diabetes, y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas dificultades en la alimentación que vive el paciente con diabetes. Durante la consulta normal que ejerzo, siempre suelo preguntar acerca del tipo de alimentación que tiene el paciente. Y esto lo pregunto con frecuencia debido a que sé que la alimentación forma parte de uno de los pilares importantes en el tratamiento de la diabetes. Si un paciente no recibe información acerca del aspecto nutricional y la salud nutricional que debe de tener o las medidas que son recomendadas cuidar durante el tratamiento de la diabetes, seguramente va a tener retrasos o tropiezos que pueden llegar a complicar el manejo en la diabetes. Es por eso que la educación en diabetes puede ayudarnos a conocer algunas recomendaciones, medidas y otros tipos de información que nos ayude a poder elegir nuestra alimentación en base a nuestros gustos, pero también acercándonos a las recomendaciones dadas por las principales organizaciones de la salud respecto al tipo de alimentación y dietas recomendadas para los pacientes que viven con diabetes. Dicho lo anterior, vamos a hablar acerca de las principales dificultades que yo veo diariamente en la consulta de los pacientes con diabetes. Y una de estas es la alimentación. ¿Qué pasa con la alimentación? El paciente que vive con diabetes puede llegar, sobre todo cuando es de primera vez, a ser muy impactante en su vida y pensar que nunca más va a volver a comer muchas cosas en su dieta, ¿verdad? Y pues este temor debe de irse minimizando, o más bien dicho, ese temor debe de irse reeducando para poder ayudarle al paciente a comprender que la nueva alimentación que se le va a recomendar, que puede ser muy distinta a la alimentación que llevaba previamente, va a tratar de ayudarle en el tratamiento de su enfermedad, o sea, que va a ayudarle a tener mejores controles. Si nosotros le bloqueamos al paciente un deseo, por ejemplo, que mi paciente haya consumido pizza durante muchos años de su vida y una de las causas que llevó a esta situación fue el sobrepeso. Después del sobrepeso vino la obesidad y al final vino la diabetes. Pero el paciente sigue con el gusto de comer este tipo de alimentos. Si yo le digo de una manera prohibitiva, usted no puede volver a comer este alimento, pues seguramente lo va a tomar de una forma muy impactante y es muy probable que lo vuelva a hacer. Pero si yo le ayudo a explicarle de una manera en la que podamos encontrar un entendimiento en el que nuestra nueva dieta va a ayudar y va a favorecer al control de la enfermedad, es más fácil que uno acepte, quizás no suprimir la pizza para siempre, pero disminuir la cantidad del alimento que antes se consumía. Imagínate que tú, antes de saber muchas cosas sobre la buena alimentación, sobre nutrición y otros elementos, pues podrías comerte tú solo las 8 rebanadas de una pizza. Pero ahora sabes que esto puede llegar a tener una repercusión en tu salud y que si te comes 8 rebanadas vas a tener seguramente una elevación pues muy alta de tu glucosa en sangre. Tengas o no tengas diabetes, pues la glucosa se te va a elevar por la cantidad del alimento que estás consumiendo. Ahora bien, si yo te dijera que puedes hacer otras versiones de pizzas en las cuales puedas incluir más ingredientes, a lo mejor vegetarianos, que puedas incluir diferentes quesos o pastas, o que puedas tener las mismas pastas pero en diferentes proporciones, de tal manera que la cantidad del alimento vaya reduciendo, pues seguramente vas a quedar con una parte del antojo satisfecha. Aunque no sea aquella cantidad que tú antes consumías de alimento, ahora ya tienes un conocimiento en el cual sabes que si te vuelves a comer esas 8 rebanadas, pese a que ya conoces que tienes una situación de salud que debes de cuidar, vas a verte afectado. Sin embargo, si consumes
una cantidad de ensalada previa y después decides comerte una rebanada de pizza, pues estarías reduciendo la cantidad de calorías que te vas a comer en ese momento y estarías proporcionándote otros elementos que pueden ayudar a mantener la repercusión que pueda llegar a tener esa rebanada de pizza. Por eso es que el ir manejando nuestra diabetes va a implicar cambiar muchos hábitos que antes llegábamos a considerar normales, ¿verdad? Pudieras tú considerar normal para ti a lo mejor comerte 1 kilo de tortillas cada vez que te sientas a comer a la mesa. Pero si consideras las condiciones que tiene 1 kilo de tortillas en una sola persona, pues podrías comprender que elevaría grandemente las valores de glucosa en sangre. Entonces, pero si tú consumes solamente 2 piezas de tortilla, pero consumes otros alimentos que puedan mejorar la condición y que no te quedes con hambre, vas a poder mantener un equilibrio entre el tipo de alimento que a lo mejor te gusta consumir, pero que sabes que puede llegar a afectar el control de tu diabetes. Lo mejor de esto es ir practicando. Necesitamos practicar diariamente, necesitamos hacer los cambios de forma gradual con la situación que nos vayamos enfrentando. En ocasiones vas a encontrarte en que no tienes ningún alimento saludable a la vista, ¿no? Entonces dices, ¿qué consumo? ¿No? Entonces, esto puede llegar a ser a veces preocupante porque si te invitan a una fiesta, es muy probable que no haya agua, ¿verdad? Que no te ofrezcan agua, que solamente te ofrezcan café, refrescos, bebidas alcohólicas, pero no te ofrecen agua. Y esto puede llegar a ponerte en jaque y decir, pues bueno, me tomo el refresco, aunque sabes que no es lo que deberías de tomar o no es lo que deseas tomar. Entonces, sí debemos hacer una práctica de forma diaria respecto a nuestros hábitos en la salud y sobre todo en el control de la diabetes. Como es una enfermedad crónica, pues sabemos que hasta el momento solamente tenemos la parte del control, pero no tenemos una cura como tal. Entonces debemos de aprender a vivir con esta condición sin que seamos tan ansiosos o tan preocupados por vivir con diabetes, sino que podamos elegir de manera libre, que podamos darnos cuenta que tenemos muchas opciones para alimentarnos, que podemos tomar algún antojo ocasional, que ya hay versiones que son light, que hay versiones que son bajas en calorías, que hay versiones que se pueden hacer, inclusive las técnicas de cocina han mejorado de tal manera que hoy cocinamos con aire para no consumir tanto aceite, que cocinamos a las brasas, cocinamos de diferentes maneras, que evitamos ya los capeados. Entonces, estas cosas que tú vas haciendo día con día, de ir cambiando algún hábito, de ir mejorando, de ir eligiendo ingredientes que te puedan ayudar a controlar tu diabetes, va definitivamente a rendir frutos. Yo he visto muchos pacientes que durante su control de la diabetes y su control de la enfermedad se aprenden nuevas herramientas sobre nuevos consumos de alimentos, sobre nuevas porciones, sobre que pueden identificar los alimentos que definitivamente no deben de comer. Y esto, con el paso de algunos meses, puede llegar a dar resultados en tus glucosas en ayuno, en tu glucosa postprandial y sobre todo en la hemoglobina glicada. Entonces, si vives con diabetes, trata de hacer algo, ¿no? Aunque sea una mínima acción, te va a llevar a otro paso más adelante. Entonces, sé que en ocasiones puede ser complejo y puede ser difícil vivir con diabetes o pensar que te vas a descontrolar si comes o no comes tal alimento, pero trata de conocer tu cuerpo, de valorar el lenguaje que también tiene, de identificar las sensaciones de hambre e identificar cuándo debemos de dejar de comer. Yo soy la doctora Alma y te espero en otra cápsula donde hablaremos más sobre alimentación y diabetes. Nos vemos.